porque ellos cumplieron con fervor sus deberes cívicos y llegaron a la última jornada de la vida sin monedas en las manos, sin mentiras en los labios y sin odio en su corazón. Epitafio que fielmente define a todos y cada uno de nuestros queridos padres y abuelos, y de los que debemos sentirnos orgullosos, todos los que hemos tenido el privilegio de haber nacido en esta tierra que es México. Todos nosotros, si recordamos las pláticas y charlas que tuvimos en un ambiente familiar y cálido, sin duda que se traducía esa rectitud y satisfacción del deber cumplido y que nos inculcaron. Y que en cada decisión o en cada encomienda que a nosotros nos ha presentado la vida, salga a la luz los consejos o la forma en que nuestros padres pudieron haberse conducido, dada esa forma honorable en la que ellos se formaron. Esta es la educación que a través del ejemplo, la que nosotros recibimos de nuestros padres y abuelos, y que ahora, en estos días, se pone más de relieve o se resalta más porque los valores morales que se están manejando son muy opuestos, como por ejemplo adquirir la riqueza económica a como dé lugar, sin importar los medios. Ahora, después de esta breve introducción, me aboco a continuar con la síntesis biográfica del profesor Jesús Romero Flores. Qué bueno que podemos en voz alta reconocer el esfuerzo y trayectoria de la vida del profesor Jesús Romero Flores. El profesor nació en la población de La Piedad, Cavadas, Michoacán, un 28 de abril de 1885, siendo sus padres el señor Jesús Romero Amezcua y doña Flavia Flores Cepeda. Diré a ustedes una síntesis de los hechos más sobresalientes en las 4 ramas del saber a las que él se dedicó con tesón y ahínco, y que fueron primero la educación y la docencia, segundo la actividad legislativa y tercero su actuación como historiador y cuarto su función como escritor y periodista. 1. Su actividad educativa y docente la inició cuando terminó sus estudios de profesor de instrucción primaria, habiendo sustentado su examen recepcional el 7 de octubre de 1905, siendo aprobado por unanimidad en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Ejerció como maestro de escuela primaria y después ocupó diferentes puestos de carácter oficial como director de escuelas oficiales, inspector general de escuelas oficiales y particulares del estado de Michoacán. Posteriormente se desempeñó como jefe de instrucción pública en la Secretaría General de Gobierno del estado de Michoacán. En 1915 fundó la Escuela Normal para Maestros, donde fue su director, y fundó varias escuelas rurales con el fin de abatir el analfabetismo que imperaba en su estado. Fue nuevamente por segunda vez director general de educación primaria de su estado y por tercera vez cuando fue gobernador del estado de Michoacán, el general Lázaro Cárdenas. En 1957 se jubiló de la labor docente después de 51 años de servicio en esta Ciudad de México.
Dentro de las cátedras que impartió destacan la de Historia Patria, Geografía de su Estado y de la República. En las escuelas normales para maestros fue profesor de Pedagogía y Metodología. También fue profesor de Lengua Española en la Legión de Honor, Grupo C, en la Ciudad de México. Profesor de Literatura Española y de Historia en el Colegio de San Nicolás y en diferentes secundarias de esta Ciudad de México. Fue rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, y en 1952 esta universidad lo nombró doctor honoris causa. También fue profesor de Historia del Museo Nacional de Chapultepec, donde fundó el curso de Historia para los guías de turistas. Fundó varias escuelas secundarias nocturnas para trabajadores en la Ciudad de México. Tanto en esta ciudad como en el estado de Michoacán, en el estado de México, San Luis Potosí, Atotonilco de Tula Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Tepic, Nayarit, se encuentran escuelas primarias y secundarias que llevan su nombre. En Guanajuato se instituyó la presea para el periodista distinguido con motivo del Día de Libre Expresión. En Tijuana, Baja California, se encuentra una casa de atención y descanso para personas de la tercera edad, constituyente de 1917, profesor Jesús Romero Flores. En 1951 recibió la medalla Maestro Altamirano por sus 50 años de servicio docente, otorgada por el presidente de la República en el Palacio de Bellas Artes. El Ayuntamiento de Morelia le otorgó la condecoración Generalísimo Morelos. También fue distinguido con la medalla Belisario Domínguez por sus méritos a la nación. Pasamos a su actividad legislativa. Siendo director de la Escuela Normal en Morelia, Michoacán, misma que fundó en 1915, tuvo que separarse de esa actividad para trasladarse a su tierra natal, La Piedad Cavadas, pues un grupo numeroso de ciudadanos de esa población lo requirieron para que los representara en el Congreso Constituyente, y fue electo diputado constituyente al Congreso de 1917 por La Piedad Cavadas, 16º distrito del estado de Michoacán. En 1921, siendo inspector escolar por los distritos de La Piedad Cavadas y Puruándiro, fue electo al Congreso del estado de Michoacán. En 1924, siendo director de Educación Primaria por segunda ocasión, fue electo diputado al Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Dentro de su labor legislativa hubo un sinnúmero de leyes y decretos redactados, expedidos y puestos en vigor por el profesor Jesús Romero Flores, como son Ley sobre Educación Laica, Ley que funda el Kindergarten Federico Froebel, Ley que reconoce la Escuela Libre de Ingeniería, Ley que obliga a los dueños de haciendas, fábricas y minas a que funden escuelas para los hijos de sus trabajadores, Ley que reforma el plan de estudios del Colegio de San Nicolás, decreto que crea el Consejo Superior de Educación Pública en sustitución de la Dirección General, Ley del Escalafón del Magisterio del Estado de Michoacán. Esto por citar solamente algunas de las leyes y decretos que dictó. En 1964 fue electo senador de la República por el Estado de Michoacán en la 49 legislatura, y su desempeño por esta labor quedó escrita en el libro de título Mis 6 años en el Senado de la República, en donde detalla las comisiones que él encabezó y su labor legislativa. Ahora pasamos a su desempeño como historiador. Desde sus inicios como docente le atrajo el estudio de la historia, tanto universal pero más de México,
impartiendo cátedra de historia en la Universidad Nicolaita, como también en secundarias y normales para maestros. Perteneció a la Academia Nacional de Historia y Geografía, asistiendo y presentando trabajos en todos los congresos de historia. Fue socio activo de la Sociedad de Geografía y Estadística de la Ciudad de México, miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, España, miembro del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, etc., solo por citar algunas sociedades históricas, literarias y científicas a las que él perteneció. En 1935, por decreto presidencial del general Cárdenas, como presidente de la República, el castillo de Chapultepec dejó de ser la residencia oficial de los presidentes de la República y se convirtió en el Museo Nacional de Historia, y el general Cárdenas nombró al profesor Romero Flores como director del Museo Nacional de Historia de Chapultepec, quien junto con su equipo de trabajo organizó y dio forma a las diferentes salas que integran dicho museo. En este puesto de trabajo duró 10 años, de 1935 a 1945, y escribió su libro titulado Banderas Históricas Mexicanas y Chapultepec en la Historia de México. Pasamos ahora a su desempeño como escritor. Esta actividad también fue muy fecunda. Se inició en 1905 con su libro de poesía llamado Celaje. En 1911 escribió Don Vasco de Quiroga, su vida y sus obras. En total fueron más de un centenar de libros escritos por él y editados por diferentes casas. Son en su mayoría libros de historia, como Historia de la ciudad de Morelia, Historia de una gran ciudad, refiriéndose a esta Ciudad de México, Historia de la Revolución Mexicana en 3 tomas, Banderas Históricas Mexicanas, Chapultepec y la Historia de México, Historia de la Civilización Mexicana, etc. También llevó a cabo estudios biográficos, por ejemplo, Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, Don Melchor Ocampo, filósofo de la Reforma, Morelos, genio de América, licenciado Benito Juárez, benemérito de las Américas, Lázaro Cárdenas, biografía de un gran mexicano, Iturbide, pro y contra, etc. También escribió obras literarias como Mármoles y Bronces, Leyendas y Cuentos michoacanos, Maestros y Amigos, etc. Por esta labor de escritor del profesor Jesús Romero Flores, es para nosotros un gusto y un placer entregar a esta Casa de Cultura 11 obras, ejemplares de diferentes libros escritos por nuestro padre, el profesor Jesús Romero Flores, con el fin de enriquecer la biblioteca ya existente en esta Casa de Cultura. Hacemos este obsequio a través de la señora Laura Nava Arontes, directora de esta casa. De nada. Los títulos que donamos son Análisis históricos de la Revolución Mexicana en 3 tomos, Michoacán, 5 siglos de su historia, Un mexicano en la Unión Soviética. Este libro lo escribió de regreso de su estancia en la Unión Soviética, a donde fue invitado en 1953 por el gobierno de esa región para llevar nuestra Constitución Política de 1917, puesto que fue la primera que tiene un cariz social y que da sustento tanto a trabajadores del campo como trabajadores mineros
como todos los trabajadores, los maestros, los médicos, etc. Este ejemplar de nuestra Constitución se encuentra en la Biblioteca Nacional de Leningrado, hoy San Petersburgo. En 1979, a la edad de 94 años, fue invitado por el gobierno de Rumanía a dar una conferencia y llevar nuestra Constitución. De ese viaje también escribió unos apuntes, pero ya no fue posible editarlos. También les traigo aquí el libro Mármoles y Bronce, Escuela Normal Urbana Federal de la Ciudad de Morelia, un mensaje a la juventud. Estudios históricos, La Piedad Cavada, poesía, maestros y amigos. Estos son los libros que aquí quedan para la biblioteca. De nada. Muchísimas gracias. De nada. Esta fue en síntesis la vida del profesor Jesús Romero Flores, una vida al servicio de la educación y de la patria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, antes de que pasemos a hacerte preguntas, me gustaría mucho que la señora Ara, que es nuestra encargada de recibir los libros y de todo lo que es, reciba de ti simbólicamente alguno para que se le haga la entrega formal a esta Casa de Cultura. Entonces, doña Ara, usted que es quien lleva la parte, para que por favor ya se responsable. Bueno, pues estos son los libros que nos dona para la Casa de Cultura y usted va a quedar el custodio de todo esto. Así que cuando termine la plática los pasamos a clasificar. Muchísimas gracias. Pues qué gusto, estás dándonos un gran regalo a toda la gente que le gusta la lectura y que le gusta la historia, Mara. Es un placer tener aquí entre nosotros un poco del pensamiento de tu padre que nos enriquecerá seguramente. Pues a mí me gustaría que le hiciéramos preguntas, sobre todo que nos platique ya de manera íntima, de manera amistosa, sobre tus recuerdos de tu padre. Por supuesto, si participa tu nieto, pues con mucho gusto, ¿verdad? Que ustedes nos platiquen, sobre todo tú, que nos cuentes momentos, digamos, que son para ti inolvidables por el gusto, alguna anécdota que él te haya platicado, que a ti se te quedó guardada, alguna frase de él que repetía, algún regaño que él hacía. Él era un gran platicador. A toda la gente le gustaba. Además, desgraciadamente yo no heredé el verbo que mi papá tuvo siempre. Él hacía un recorrido del tren de aquí de la Ciudad de México a Morelia. Tomaba el tren a las 9 de la noche y se iba conversando, platicando con todos los paisanos que se encontraban en el tren. Llegaban allá a las 6 de la mañana, no habían dormido, pero estaban encantados de la plática que mi papá les proporcionaba. Y él encantado de decir todas sus anécdotas. Desgraciadamente, como decimos, yo no heredé pues ese don que tuvo mi papá, lo mismo para cuando se intentaba de hablar sobre las leyes y defender sus puntos de vista, la forma tan elocuente y tan vivaz por lo que lo hacían y ganaban los acercados que se hacían.
Ahora, por lo demás, pues, como se ve escrito en las prácticas familiares, siempre lo he recordado en los momentos que yo he tenido que decidir. Cada que tú hablas de él, se vuelca la lluvia más fuerte. Y yo creo que está aquí presente, haciendo que, o interrumpiéndote para platicar y para aclarar. Seguramente es eso. Porque empezaste a hablar, se soltó la lluvia fuerte cuando hablaste de su epitafio. Cuando ya pasaste a todo lo demás, se bajó un poco. Y ahorita que estás hablando de momentos también así muy íntimos, vuelve la lluvia. Pero platícanos, alguna vez te contó una anécdota de él, de cuando era niño, o de cómo llegó a interesarse en ser parte de la Constitución. ¿Cómo fue que él decidió meterse? Pues era un joven, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 7 años, 27 años, bueno, porque él fue periodista, él era todos sus artículos eran en pro del cambio de gobierno de Porfirio Díaz, que tanto lastimaba al campesinado de los trabajadores. Entonces él siempre insistía sobre esto y pues cuando se llegó la hora de luchar por este cambio, lo hizo con todo su valor, toda su entereza. Él su primaria en la escuela primaria ya de su tierra natal, que es la ciudad de Navarra, y cuando terminó fue su 6º año, dijéramos, se acercó el señor México y le dijo a mi abuelita, a su mamá, la señora Clara, que quería hacer este niño ahí en la ciudad de Navarra, que lo tenían que poner a estudiar, porque el señor se iba a perder un niño con un estudiante muy inteligente. Entonces su papá dijo que ahí se quedaba, que él tenía que seguir como él era, que se dedicaba a ganar. Entonces, con su mamá dijo no, si los están ofreciendo, si los están diciendo que el niño tiene un porvenir, hay que mandarlo a Morelia a que siga sus estudios. Bueno, dijo el padre, pero nosotros no tenemos dinero, porque es lo que debo. Entonces, para que el padre de aquella población dijo, bueno, pues la única forma de poder seguir sus estudios es que vaya al seminario. Entonces, no había otra forma de estudiar en aquella época. Tenía que ir al seminario. Entonces, en el seminario se llamaba Ignacio de Loyola, había 2 clases de alumnos. Los alumnos ricos eran los Ignacios y los alumnos pobres eran los nazis. Los nazis, porque así se les dice a los Ignacios, entonces le daban a los papás que
de apoyo. Entonces, para aprovechar los días simples, prefería poner veladores alrededor de sus pesajes para que no se destruyera las simples y lo dejaran dormir, porque las simples de tanto que tanto no dejan dormir. Entonces, para que se den ustedes cuenta el nivel en que él está para poder seguir estudiando. Todavía la casa de ustedes, yo tengo el baúl de madera con lo que su madre la clave en este baúl su madre le puso su ropa para que ustedes después, cuando en 1905, mis padres tenían, no, en 1900, porque mis padres tenían 15 años y estaba viendo ella. Entonces se hizo un homenaje a los Jaime no. Vino los Jaime no de Nueva York, porque allí estaba, entonces llegó a diferentes poblaciones de la República Mexicana y en cada población se hacían eventos literarios y lo que se recaudaba era para los Jaime Nuno. Cuando llegó a la ciudad de Morelia, él preguntó quién sería el abogado para que hiciera unas palabras en su honor. Entonces le dijeron que había un joven en el seminario que se llamaba Jesús Romero, que ya publicaba versos, poesía, pues al ambiente donde él estaba, a la Virgen de Guadalupe, a diferentes santos, y que él tenía muy buenas verbos como para darle unas palabras a él. Entonces el señor don Jaime no fue a verlo y pidió hablar con él. Entonces lo recibió, lo llamaron a mi papá y lo recibió y le dijo don Jaime no de qué se trataba, de que le iban a hacer un homenaje en el teatro Melchor Ocampo y que ahí lo que se recaudara iba a ser a su favor. Y mi papá le dijo, encantado, sí lo hago como no. Bueno, ya quedaron la fecha, la hora, todo. Saliendo el señor Jaime Nuno, lo llamó el rector y le dijo, porque vas a hablar en favor de don Jaime Nuno sin pedir permiso a la autoridad, ¿con qué derecho tú dices sí, si ni siquiera me has pedido a mi permiso? Desde este momento, o estás aquí, o estás allá, con los liberales, porque don Jaime Nuno, y más si vas a hablar en el teatro de todo campo, que dio las leyes en contra de las leyes de reforma, en contra de la iglesia, o estás aquí, o estás allá. Y en ese momento, mi padre tuvo la decisión de decir, pues no me puedo ya retratar, yo le di mi palabra al señor Nuno y lo tengo que hacer. Dijo entonces, vete, las puertas están abiertas, vete. Mi papá regresó a su pieza, a su cuarto, recogió sus ropas
estaba qué hacer, cómo llamar a su madre, a su padre, para decir, me acaban de correr, ya estoy en la calle. Pasó la muchacha que lavaba la ropa del seminario, a la cual en algunas ocasiones mis papás le daban su ropa a lavar, y entonces le dijo, ¿qué hace usted aquí en el río? Y dice, pues es que me acaban de correr, ya no estoy en el seminario. ¿Dónde podré estar en lo que le ha dicho a mi padre? Entonces la muchacha le dijo, deje preguntarle a mi padre a ver si le puede dar permiso de pasar una o dos en lo que usted la regla. Entonces fueron a la casa de la muchacha y afortunadamente el papá, que había sido caballerando de los Melchor Ocampo, le dijo, sí, te doy permiso unas noches en lo que avisas a tu casa. ¿Cómo que te cogieron porque ibas a hablar en el teatro Melchor Ocampo? Si es el teatro que le hicieron a mi patrón, a don Melchor Ocampo, sí te acepto. Entonces ya mi papá, como pudo, se puso en contacto con sus padres y para no, pues ya se les hacía feo tanto al papá como a la mamá regresaron a la ciudad grabada. Entonces ya le dieron dinero para una casa de asistencia y él se inscribiera en el colegio de San Nicolás de Hidalgo a cursar la profesión de maestro. Había 3 profesiones, el de maestro, el de doctor y el de licenciado. Mi papá en ese momento dijo, yo quiero ser profesor, y entonces así fue como se inició en su carrera docente, que nunca abandonó hasta el fin de su vida. Así es. Y se recaudaron fondos para el señor Muno, así es que es una satisfacción muy grande. Yo creo que desde ese momento, y se lo dije a mi papá, desde ese momento quise trazarse ya una ruta seguida. Como le dijo el doctor, o estás aquí o estás allá, y optó por estar allá, no estar allá. Así que por eso siguió su trayectoria de liderazgo de mi padre. Doctora, pues yo la felicito porque tiene usted una mentalidad muy lúcida, ha hecho usted una auténtica recopilación de la obra de don Jesús, que no por lo basta, no está bien refinada, sino al contrario, tiene todos los ribetes y las características que fueron dando precisamente la forma y la figura de un hombre que llegó a constituyente. Lógicamente que una de las preguntas que me permitiría hacerle, me imagino que su papá, siendo michoacano como don Francisco Martínez Solórzano, el papá de los Martínez Báez, entonces me gustaría, esa es una pregunta, me gustaría que usted nos conversara algo. Yo tuve una gran relación amistosa como discípulo de don Antonio y lo conocí bastante bien, tanto aquí como en España. Ya en España viajamos juntos y aquí en México, salimos de Guadalajara porque nosotros le invitamos a dar una conferencia a la generación de abogados Agustín y de lo que formo parte yo, de la Universidad de Guadalajara.
Y don Antonio, a partir de ese momento y otras conferencias que daba aquí, establecimos una relación amistosa de discípulo con maestro. Y esa es una pregunta. Otra pregunta, para su papá, para don Jesús Romero Flores, ¿cuál era la significación de la piedad? Porque la piedad de Cabada es una población que continúa con una boga muy importante desde el punto de vista social, económico y político, y no porque la carretera ahora es ya poco eliminada por la autopista de Querétaro y demás, pero esa carretera dio una perspectiva y una unión a una zona que teníamos un poco alejada. ¿Por qué? Porque solamente se podía pasar con ferrocarril o solamente viniendo por Zamora. Y yo creo que la piedad, por lo que me tocó conocerla, como les comentaba antes de sus pláticas, yo tuve la posibilidad de visitar mucho la piedad porque llegábamos o bien en el ferrocarril. A mis años todavía me tocó mucho el ferrocarril, era ferrocarril de hoy, después por transporte La Piedad Cabada, que ya nos acercaron por carretera de terracería a Pénjamo, donde era mi madre originaria, y nosotros teníamos exactamente en la vía del ferrocarril, una parte del terreno estaba hacia el poniente y otra parte hacia el oriente. Se llamaba San Bernardo y San Miguel de Camarena. Es la otra pregunta. Y la tercera pregunta que me gustaría que usted nos conversara, de la obra escrita de don Jesús, ¿cuál es la obra que a usted más le cautiva? Que usted, lógicamente, toda es muy importante, toda es muy significativa, toda tiene mucho relumbre de la brillantez de este hombre que supo escoger su carrera a temprana edad y decir: yo por este camino me voy. Y como dice un verso, para el reino hay atajos. Entonces me gustaría esas tres preguntas, y discúlpeme que diversifique tanto la cuestión, pero es poca la oportunidad que tiene uno de platicar con personas como usted, y para uno es un nutriente formidable poder saber y escuchar de viva voz la hija de un brillantísimo constitucionalista. Gracias, maestro. Buenas tardes, doctora Mara Romero Flores. El proceso revolucionario en México lo abre Francisco I. Madero con la consigna de sufragio efectivo, no reelección. Hoy, aquí en México, estamos viviendo unas épocas de mucha efervescencia, de mucha falta de sensibilidad y de traiciones por parte de los gobernantes. Y en ese momento histórico de los constituyentes, donde participó su papá, ¿cuál fue el proceso que usted más recuerda de esa etapa donde se alzó con esa consigna el pueblo de México y la participación del constituyente aquí en México? Y si usted puede relacionar lo que sucede ahora en parte con lo que en aquel momento estaba sucediendo, porque ahora hay veces que yo me pongo a pensar cómo fue en aquellos momentos y me pongo a ver fotografías, y había muchas movilizaciones, incluso aquí en la ciudad, cuando la entrada de Francisco I. Madero fue una recepción masiva de don Francisco I. Madero, y los constituyentes, como parte de ese proceso revolucionario,
ese proceso armado que duró prácticamente desde 1910 hasta 1917, cuando se promulga la Constitución. ¿Qué papel jugó su familiar? Y con relación ahora, si usted nos puede dar una apreciación a la situación actual. Pues vamos a hacerle las preguntas de una por una, porque son largas y muchas eras de dónde cortar, ¿verdad, Mara? Entonces tú les puedes ir dando respuestas conforme guste. Bueno, pues lo que mi papá nos contaba es que él fue muy perseguido por la parte zapatista, tanto así que tuvo que escapar de ser fusilado en una ocasión en que él iba en un tren de Morelia a México y fue parado por soldados zapatistas. Y como decían, primero fusílenlos y luego averigüenlo. Entonces, como que sí se salvó en ese momento de ser fusilado, porque llegó una contraorden por un detalle así pero vaya, no fue fusilado. Entonces él era maderista. Él después pues fue carrancista, y ya después que se juntaron todos los zapatistas, los carrancistas y los villistas, y ya hicieron las paces, pues que entonces ya hubo años ya de paz. Pero vaya, en cuanto a usted me pregunta, y no reelección. Pues sí, es como dijéramos, es unas voces que todos sabemos y que no lo podemos ocultar de cómo se está llevando ahorita a cabo simplemente las elecciones, ¿verdad? El montón de trampas, el montón de que dicen una cosa y hacen otra, pues no sé cómo podríamos, yo desde mi punto de vista no sé cómo podría yo ayudar en eso. Así es. Bueno, yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de aquí de Santo Domingo, y fue mi maestro el profesor Manuel Martínez Báez, de parasitología. Y entonces fue para mí un gran maestro, y yo me acerqué a él porque yo supe que su padre también fue diputado constituyente, también por el estado de Michoacán. Sí. El Antonio Martínez Solórzano, ¿no? Francisco Martínez Solórzano. ¿Dónde? Ah, sí, en Morelia. Sí, en Morelia está su estatua. Sí, ahí está. Sí. Bueno, pues yo esa relación tuve con su hijo, y de muchísimo respeto, porque en aquella época en que yo estudié, a los profesores se les tenía en un nivel muy, muy especial, de mucho respeto. Sí. No sé qué otra pregunta me hizo. Vaya,
Mire, yo por ejemplo, esta que se llama La Piedad Cavada, es un libro que a través de su lectura va describiendo los personajes que vivieron desde 1800 hasta que en 1927, 1930 y tantos. Y entonces, aunque nosotros no hayamos vivido en esa época, es tal su descripción de esos personajes que uno se va adentrando en ellos y los va conociendo y se va uno influyendo en esa época en que él describe. Para mí, mi padre es un ejemplo de un escritor que describe en tal forma lo que va narrando que uno se compenetra en ello y le da muestra de todo. En este libro que se llama Un mexicano en la Unión Soviética, describe desde que llega al aeropuerto aquí de México lo que le sirvieron de cena, todo lo que él vio que le causaba, pues, como una admiración, porque era el primer viaje que él hacía a otro continente, ¿verdad? Uno cree que le va a decir o nos va a decir en alguna forma que nos convirtamos al comunismo. Eso no, él no trata eso. Él es una descripción muy hermosa. Yo se lo recomiendo que lo lea usted. Sí, de nada. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, tenemos una pregunta más por acá. Gracias. Pues muchas gracias. Ha sido muy, emotivo, sobre todo la alusión a la frase de los constituyentes con la que iniciaste esta plática, que nos hace un recordatorio de lo que ha sido en nuestro país la integridad en la lucha política y en la lucha por la sociedad. Creo que son muchas preguntas, no quisiera yo agobiar y me voy a concretar solamente a una. Él como michoacano, como una persona destacada que junto con la revolución, con la constitución, inicia la construcción del país, especialmente en el ámbito de la educación. Pero debe haber pasado por momentos en donde las cosas fueron difíciles, complicadas, y él debe haber estado relativamente cerca de eso en esas circunstancias. Me refiero concretamente a la posibilidad de que él haya estado cerca, por ejemplo, del general Mújica, del general Cárdenas, en los momentos críticos, puesto que ellos eran michoacanos, puesto que Cárdenas se hablaba de que podía ser sucedido por el general Mújica. ¿Él qué visión tenía de este momento de nuestra historia? Y muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos todo esto y hacerlo con tanto cariño. Muchas gracias, doctora. Pues yo de lo que me acuerdo es que él estaba pues muy decepcionado que el general Mújica no hubiera sido presidente de la República, pero como que él pensó que en ese momento la brújula tenía que girar
hacia don Manuel Ávila Camacho, que era el proyecto más acorde a los Estados Unidos, y que entonces toda la ideología que tenía el señor Mújica, que era un agente muy de izquierda y con mucho pensamiento socialista. Ya ve usted de la educación que él dirigía hacia toda la cosa social. Y sin embargo, pues si el mismo general Cárdenas tuvo que aceptarlo, pues no quedó otra cosa. Así es. Pero sí, mi papá sí hubiera preferido mucho que el país hubiera seguido por esa ruta de muy izquierda. Así es, con el general Mújica. Lo conocía muy bien porque mi papá fue su secretario cuando el general Mújica fue algo de las aduanas. ¿No se acuerda usted? Algo de las aduanas, y mi papá era su secretario. Tenía mucha relación con él. Sí. Eso es todo. ¿Y de los grupos constituyentes, con quién era de las personas que más relación tenía? Él era muy joven al lado de los demás, ¿no? Pues sí, mire, afortunadamente a mí me tocó convivir con muchos de los señores, yo creo que así también. Cada 5 de febrero se hacía una gran reunión, una gran fiesta en Querétaro. Todos estaban invitados y todos conmemoraban con mucho gusto. Esto se empezó a decaer a partir de López Portillo. Y luego más ya con estas personas, con Salinas y Fox y todo, que aniquilaron por completo el 5 de febrero. Luego, con eso que hicieron los puentes largos, como para borrar las fechas memorables. Entonces, el 5 de febrero no lo conmemoran el 5 de febrero, sino lo juntan un fin de semana antes, que para hacer el puente largo, que para favorecer a los hoteleros y a los restauranteros, etcétera, pero en el fondo es con el fin de acabar con las fiestas patrias, ¿no? Lo mismo sucede con el 21 de marzo con don Benito Juárez, lo mismo con el 18 de marzo, el día de la exportación petrolera. Todo empieza así a difuminarse, para que los niños ya no tengan ese patriotismo que nosotros todavía pudimos tener en nuestra escuela primaria. Así es que, sí, así es. Muchas gracias. Pero no me contestaste de los entonces yo veía que con todos compartía esa camaradería, con todos era un gusto ver a sus compañeros, los recordaba, los 218 compañeros que siempre tuvo. En una ocasión, todavía en la casa de Carranza, cuando fuimos a un evento que fue el presidente Miguel de la Madrid, el presidente ya había dado por terminado el evento y mi papá dijo: un momento, tengo que decir los nombres de todos mis compañeros que hoy 5 de febrero estuvieron juntos. Y entonces el presidente se regresó y allá estaba así para salir de la mesa de honor. Entonces regresó y mi papá dijo los nombres de todos sus compañeros, los 218.
Él siempre los quiso a todos, siempre los recordó, y como él fue el último diputado constituyente, siempre los tuvo en su mente, siempre traía un libro con él que se llama Historia del Congreso Constituyente de 1917, donde pues están las biografías. Traigo un ejemplar para usted, y entonces ahí están todas las biografías de sus compañeros, y siempre lo traía junto a él y siempre lo estaba leyendo. Inclusive los últimos años él tuvo una casa en Cuernavaca, una casa pequeña en condominio, porque ya el clima de aquí le era demasiado frío. Entonces allá en Cuernavaca pasaba muchos días de la semana, y allá era cuando se bañaba, porque acá en México ya no se calentaba, se bañaba y ya, por más que le ponían ropa y todo, ¿no? Entonces allá estaba muy a gusto, y a los niños que pasaban les decía, a ver, ¿qué dice aquí? Y los ponía a leer la biografía. Y entonces ya los niños lo que hacían era que se agachaban y le corrían para allá, que mi papá era, ven, a ver, ven, que dime qué dice aquí. Porque no querían. ¿Cuántos nietos? Mire, de su primer matrimonio fueron 7 hijos, de los cuales ya murieron. Tengo entendido que solamente vive una hija en Morelia, la única sobreviviente. De su segundo matrimonio somos yo y mi hermano Francisco, que es 5 años más chico que yo. Desgraciadamente ahora no pudo venir, cosas de trabajo se les pidieron, pero sí tenía deseo de venir. Entonces fuimos 7 del primer matrimonio y 2 fuimos 7, fuimos 9. Y nietos, ay, pues nietos muchos, pero sí, no les sé decir. Por ahí se cuenta que los diputados habían dejado una botella para que se la tomaran. El último sobreviviente se la tomó. No, miren, hay dos versiones. Una que me decía él que un albañil la tiró y la rompió, que ya no. No sé si tú sepas eso. Yo conozco las dos versiones, ¿no? Y luego la otra versión es que cuando Emma Villaseñor, hija del diputado constituyente Villaseñor, era directora de la Casa de Carranza, había un muro que ya necesitaba reparación de albañilería, y en ese muro había un como nicho donde estaba puesta la botella. Entonces, que cuando ya mi papá, que quedaba el último, porque el segundo, bueno, el que antes era don Celestino Pérez y Pérez de Oaxaca, entonces pues les vino a ver que de una vez abrieron la botella, y entonces fueron a ese nicho y creyeron que iban a destapar la botella y iba a hacer pum y iba a salir y no, ese tapón se cayó y ni hizo efervescencia, nada. Entonces mi papá lo olió, se acercó y con mucho cuidado lo probó y dijo que era agua. Entonces suponen que cuando los albañiles hicieron la reparación, se lo tomaron y que lo retacaron de agua y lo volvieron a poner ahí, porque esa botella ya no existió como tal. ¿Qué era la botella? Que de champán. Por eso, ¿cuándo la compró?
No, la compró el general, Venustiano Carranza, y la puso ahí para que se la tomaran los últimos 2 diputados constituyentes. Pero pasaron tantísimos años y así pasó. El caso es que no se abrió ninguna botella. Y todo el mundo en la expectativa esperando a ver qué pasaba con la botella. O fueron los albañiles o ya de vieja que no sé. Se convirtió al revés, se convirtió el vino en agua. Se la abrimos para que se sustituya. Pues qué simpática anécdota nos platica, me parece sensacional. Pero cuando le tocaba a él la botella y lo chamaquearon. Pero como no eran de igual, ¿no? Era el símbolo de que se lo tenían que tomar los últimos 2 sobrevivientes. Así fue, y no pasó. Ni siquiera pensaron, pues como la tienen aquí puesta en un nicho, ahí está, ahí el rodeado y los albañiles. Pues sí, me parece muy interesante. Y en realidad tenían una pregunta, Mara, alguna curiosidad que quieran conocer. Como a mí se me ocurre, como hija de un constituyente, cómo vivía o cómo te formaste, qué reflexión te ha dado en tu vida o qué marca ha dejado en tu vida al haberte permitido y el haber estado acompañando a tu padre durante todos estos años en ese vértigo que era, como tú lo dices ahorita, llevarnos a ustedes a ver los diferentes eventos, los lisonjeaban, otros los festejaban, o sea, y ustedes cómo lograban mantener esa espíritu que en este caso tu padre les inculcaba, o sea, así como niña, cómo lo vivías, Pues yo creo que, mira, de muy niña ni me daba cuenta, ¿verdad? No se da uno cuenta. Mi padre, lo único que era una imagen de padre, sin ser autoritario, pero sí muy firme en su disciplina, ¿no? Simplemente a mí me dijo, ya vas a entrar a la universidad, en esta casa no se vuelve a hablar de novios. Aquí me enseñas el título y te puedes tener novio. Mientras no. Yo sí los tenía, pero que no lo viera mi papá, que ni supiera ni nada. Afortunadamente mi mamá sí era comprensiva. Mi mamá le lleva, era 30 años más joven que mi papá. Cuando yo nací, mi mamá tenía 20 años y mi papá tenía 50 años. Y de lo que sí me acuerdo es que mi papá decía, ojalá yo viera esta niña de 7 años, ojalá viera yo esta niña de 10 años. Y afortunadamente cuando mi papá falleció yo tenía 53 años. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces lo alcanzaste a gozar. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, toda mi vida se puede decir, 53 años de mi vida estuve con él, porque mi papá y mi mamá vivían cerca de la casa de ustedes, y entonces yo siempre estuve al tanto de ellos dos, pero con el sismo del 85 fue tal como se movían las paredes y todo, que mi mamá me dijo, yo ya no paso más tiempo aquí con tu papá sola. No, le dije, véngase a la casa. Y del 85 al 86, en la colonia Militar Marte, donde yo viví, ahí tienen ustedes su casa, en Playa Guitarrón 545, y mi mamá y mi papá vivían a una cuadra. Pero entonces
Yo los llevé a vivir a mi casa para que mi mamá ya tuviera esa tranquilidad, porque me decían, yo veía que las paredes se venían encima, y cómo sacaba yo a tu papá, cómo lo iba yo a traer, estaba acostado, eran las 7 de la mañana, ¿cómo? ¿No? Y sufrió mucho mi mamá por eso. Entonces ya fue y ya lo llevé a la casa de ustedes, y 2 años después, en el 87, falleció mi papá. Así es que estuve con él todo el tiempo, todas sus enfermedades, que afortunadamente no fueron muchas, porque fue un hombre con un equipo biológico muy fuerte, muy sano. Él murió y se detenía de nosotras para caminar, pero no le gustaba usar bastón para que no dijeran que estaba viejo. Y tenía lentes para leer, afortunadamente leía bien a distancia. Bueno, un equipo oía bien, un equipo biológico de veras a todas pruebas. Y pues las enfermedades que tuvo, afortunadamente yo le pude ayudar, porque no fueron de mayor complicación. Pues sí, poco a poco se fue apagando la velita. Así es. Me gustó mucho el epitafio que leíste. Él lo hizo Sus compañeros. Era lo que te iba a decir. Lo hizo para dedicarlo a sus compañeros. Y si lo leemos por última vez, para cerrar la plática, también un poco para recordar a los constituyentes y los familiares de los que ya están aquí presentes y de los que han estado aquí con nosotros, sería muy interesante. A ver, está muy bien. Dice, como ya quedó asentado en el epitafio que se encuentra en el lote de los constituyentes, en el Panteón de Dolores de esta Ciudad de México, y que en la parte superior de la losa tiene labrada en mármol la leyenda que dice: Constitución de 1917, Evangelio laico, escrito por hombres libres. Y en la parte inferior el siguiente texto: a la gesta ejemplar, ¿dónde voy? Aquí no. Sí. No, perdón, a la grata y ejemplar memoria de nuestros compañeros maestros muertos, perdón, lo vuelvo a repetir, la parte de abajo dice: a la grata y ejemplar memoria de nuestros compañeros muertos. ¿Sí? Okay. Porque ellos cumplieron con fervor sus deberes cívicos y llegaron a la última jornada de la vida sin monedas en las manos, sin mentiras, que llegaron sin mentiras en los labios y sin odio